Amigos y amigos, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo les va? Hoy es martes. Hoy pues ya no está tan soleado. Ayer se estaba pegando un poquito más el sol. Entonces, la plática de ayer estuvo un poquito más o menos fuerte porque yo creo que sí les dije algo relativamente pues que no se escucha todos los días, se escucha muy de vez en cuando. Este, pero bueno, yo creo es bueno hacérselo saber que pues lo que pienso yo de la humanidad, pues que es grotesca. Creo que el término pues, está muy... es perfecto para describir a la humanidad en este caso. Y pues nada, pues ahora sí que pues para que no haya malos entendidos, ¿verdad? De lo que son ustedes y pues quién soy yo, obviamente. Si nos vamos por la cuestión material, pues ahí siempre van a ganar ustedes, ¿verdad? Pero si vamos por la cuestión emocional o la cuestión moral o ética, pues ahí, pues yo no gano, ustedes no ganan, pero el planeta pierde. Entonces, pues así las cosas, amigos y amigas. Pero vamos a seguir con nuestros temas de política. El video de ayer o el mensaje de ayer fue un paréntesis que habría que decirlo porque era la necesidad. Y pues así las cosas. Entonces, ¿qué sigue? Pues nada, platicar de lo que, pues de todo esto que está sucediendo. Por ejemplo, estaba yo viendo, o se sigue viendo el caso de Bolivia, de Chile, de... ¿quién más? De Colombia, de México. Aquí ya podríamos separarnos un poquito entre hombres y mujeres, porque parece que la política está teniendo ciertos matices femeninos. Entonces, pues habría que ver todo eso, ¿verdad? Aquí hay otra cosa que hay que mencionar, porque parece ser que pues toda la época de los 60, 70, 80, 90 y hasta la actualidad, parece ser que todo el mundo se está dando la violencia de las mujeres. Feminicidios, violaciones, abusos, etcétera. Aquí cabe mencionar algo. Los abusos muchas veces que se dan hacia las mujeres tardaron mucho tiempo, por lo menos un par de décadas en salir a la luz, en volverse una cultura anti-maltrato a las mujeres o anti-violación a las mujeres. La cultura de la denuncia tardó bastante tiempo. Entonces, parece ser que la mayoría de nosotros venimos de un núcleo familiar putrefacto, violento, abusivo. Pero aquí hay que separar un poquito las cosas, porque tanto hay un machismo, pero también hay una misantra. Hay muchas mujeres que sabían que a sus hermanas, a sus tías, a sus madres, a sus vecinas, a sus cuñadas, las violaban, les pegaban, etcétera, etcétera. Y durante mucho tiempo se cayó eso. La mujer parece ser que no sabía cómo atacar todo eso. Porque la mujer, creo yo, es una persona, son seres muy materialistas. Entonces parece ser que le convenía tolerar todo eso por la ambición, la avaricia. Entonces, hay un machismo, sí, obviamente. Hay personas tóxicas, hombres tóxicos, tal vez como yo. Pero hay de toxicidad a toxicidad y de machismo a machismo. Así como que también hay de toxicidad femenina o mujeres tóxicas, como también hay de misantra a misantra. Entonces,
hay mujeres tóxicas, que les gusta usar la fuerza, que les gusta usar la violencia, y eso se está dando en el mundo, no es normal, por así decirlo. Así como también hay mujeres sumisas, vamos a decir de un carácter tenue, o que no son violentas, y muchas veces terminan siendo sometidas no solo por los maridos, sino también por los hijos, o por la familia, por el barrio, por los vecinos. Pues así también hay hombres que pues yo creo que no les gusta la violencia y pues terminan sometidos. Ahorita obviamente pues los políticos por ganar votos pues y los medios por ganar rating pues están sacando a la mujer pues como su carnada, por así decirlo, la violencia contra la mujer. Y sí, sí es algo que está pasando, pero también hay que ver la otra cara, porque no podemos dejar pasar lo que hace la mujer en cuestión de violencia. Y por ejemplo, estamos diciendo que hay mujeres tóxicas. Yo convivo con mujeres tóxicas. En México hay muchas mujeres tóxicas, muy violentas. Por ejemplo, estaba yo pensando, la política. La política es buena para las mujeres porque nos está enseñando quiénes son las mujeres. Por ejemplo, tenemos a la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, o Theresa May, o Hillary Clinton. O por ejemplo tenemos a la ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, que por cierto convirtió la Casa Blanca en una especie de reality show muy mediático. A muchos norteamericanos no les gustó. Toleró toda la violencia que el expresidente Barack Obama hizo en Medio Oriente. Entonces, a veces la mujer tolera la violencia. Por ejemplo, estaba viendo un reportaje de la hija de Pinochet, el dictador chileno, y pues también dice, fíjense lo curioso de la doble moral de las mujeres, porque dice Pinochet, mi padre, y dice, sí, era un tirano, pero también era un buen hombre y nos quería mucho y nos amaba. Entonces, en cierta medida sí defiende a su padre, pues. También, por ejemplo, estaba viendo un documental de la hija de Castro. Igual lo mismo, era mi padre y bla bla bla, ¿no? Pues de cierta manera a la mujer sí le gusta la violencia, nada más que como que de repente está pues ahí en ese vamos a decirlo, está como que en la parte ¿cómo decirlo? A la mujer le gusta la violencia o tolera la violencia o solapa la violencia, pero pues obviamente es la otra cara de la violencia, digamos, es la parte relativamente amable de la violencia, ¿no? O es la distracción de la violencia. Porque todas estas mujeres nos hacen ver que aquellos hombres a los que acompañaron y fueron muy violentos, en el fondo eran buenas personas, en el fondo. Pues eso yo creo que es una mentira. Yo creo que nada tiene que ver la familia con la violencia o la tiranía. Entonces, por ejemplo, también podemos poner a Ivanka Trump, por ejemplo. Digo, finalmente ella no está en un ámbito político, pero bueno, sí está en un ámbito político, pero pues todavía no está muy definida, qué sé yo. Pero habría que ver todos estos personajes. Obviamente Angela Merkel, todas estas mujeres. Por ejemplo, ayer estaba viendo el caso de Bolivia,
que por ejemplo fíjense, es una presidenta interina, es una presidenta autoproclamada, es una presidenta que va a durar algunos días en el poder, por lo que se sabe, porque ya está o va a convocar a elecciones. En unos pocos días, muy pocos días, ya hizo todo un caos en Bolivia. Ya hay muertos, movilizaciones militares. Y estaba viendo a otra mujer que salió a dar una entrevista, que se llama Roxana, parece, y dice que los periodistas están haciendo sedición. Digo, el término sedición pues para el periodismo, pues digo, no sé qué en época viva esa mujer, pero es bastante importante porque, por ejemplo, ahí lo que cabe mencionar, o la duda que cabe, es qué hizo Evo Morales en todo este tiempo políticamente. O sea, para que digan que los reporteros están en sedición, pues ¿qué hizo Evo Morales políticamente? ¿Cómo es posible que un país se militarice y haya represiones desde el poder político? Es decir, la política, en este caso en Bolivia, pues no está muy bien. Aquí la diferencia, por ejemplo, en México, es que pues hay enfrentamientos entre militares, pero es por la delincuencia, es otro contexto. Pero allá en Bolivia parece ser que no hay tanta delincuencia. Pero el político tiene esa arrogancia de decir que hay sedición. Parece ser que a las mujeres políticas de ese país, parece que las manifestaciones son símbolos de sedición o motín. O sea, no saben diferenciar entre una manifestación y un motín o sedición. Entonces, eso habla de las mujeres, en este caso de Bolivia, de la política de Bolivia. Y por ejemplo, pues qué decir de Chile también, ¿no? En el contexto político se dice que Chile, pues todavía necesitas dinero para estudiar. O sea, eso habla de lo atrasado de la política, o de qué han hecho los políticos, ya sea de izquierda o de derecha. Por ejemplo, en Brasil también es lo mismo. Necesitas ser una persona blanca y tener dinero para tener un futuro más o menos próspero. Entonces, aquí hay dos contextos. La política en general, que tanto nos ha ayudado, ya sea de izquierda o de derecha, y obviamente el ejercicio de la política en las mujeres. Entonces, pues más o menos yo estoy, es así como una especie de opinión. Pues parece ser que en Argentina, porque por ejemplo en Argentina tuvieron a Evita Perón y ahorita a la Kirsten, que más o menos, parece ser que más o menos la mujer ahí tuvo una actuación pues más o menos regular políticamente. Pero de ahí en fuera, o sea, no se puede hablar de una mujer que políticamente haya logrado algo. Parece que los Kirchner sacaron de Argentina de su deuda externa. Aunque ya después se vio involucrada la expresidenta en cuestiones de corrupción, o posible corrupción. Pero bueno, o sea, eso ya es es una cuestión de los medios o de los jueces. Eso fue lo que se dijo. Entonces, aquí hay que recalcar eso. O sea, la mujer es muy violenta. En el caso de Bolivia, se puede decir que la mujer... Bueno, ahí podemos deducir que la mujer es muy controladora, muy autoritaria. Y
que no sabe distinguir una cosa de la otra. Y que en muy poco tiempo las cosas se le salieron de las manos, en muy poco tiempo. Por ejemplo, en Ecuador a Lenín Moreno, pues tiene unos años en el poder, pues digo, todavía hay un poquito más de política ahí, pero el caso de Bolivia fue en unos días, en unos cuantos días. Ahora esta esta presidenta interina fue autoproclamada. Y está diciendo esto de la sedición y del motín. Entonces, aquí en México hay una cuestión, una frase que dice patadas de ahogado. Así cuando una persona no sabe qué hacer, pues hace cosas muy torpes. Entonces parece ser que eso le está pasando a la presidenta interina de Bolivia, que parece que está dando así como una especie de patadas de ahogado, que no sabe qué hacer con el poder, no sabe qué hacer con el cargo. Tiene una idea muy contradictoria de la democracia. Entonces, englobando a todas estas mujeres, no es machismo esto, pero englobando a todas estas mujeres, pues podemos decir que la mujer tolera la violencia, es partícipe de la violencia, da su voto de confianza a la violencia, y que no todo es, bueno, hacia las mujeres, no todo es feminicidios, violaciones, no todo es abuso. Y podemos decir que la mujer sabe mentir, se sabe encubrir perfectamente. Entonces, una cosa es el abuso hacia las mujeres, eso lo tenemos muy claro, muy, muy, muy claro. Pero la otra también es la violencia de las mujeres. Y por otro lado, ¿qué han hecho los políticos en todos estos años? Cuando se puede notar en estos países la desigualdad que existe aún en día. Entonces, son dos puntos a tratar ahí en este video. Por ejemplo, aquí en México han habido varias marchas feministas, por cierto, muy violentas. Y eso habla de... Fíjense que las marchas, por ejemplo, de Peña Nieto fueron... Bueno, Andrés Manuel, el presidente actual, durante 12 años se enorgullecía, ¿no? Y creo que sí fue verdad, honestamente creo que sí. Dice, no se rompió ni una ventana. En 12 años de manifestaciones, parece que estuvo controlado todo su movimiento. Y por ejemplo, aquí las mujeres feministas, pues se puede decir que son vándalos, o sea, son movimientos ultra radicalizados y extremadamente violentos. Pues eso también es una nota bastante fuerte para las mujeres. Obviamente no se trata de justificar la violencia hacia las mujeres, pero tampoco se trata de justificar la violencia que ejercen las mujeres a raíz de la violencia que se les ejerce a ellas. Ahora, en la Ciudad de México, en México se dice que México es un país de violadores, asesinos. O sea, eso es cierto. O sea, tenemos toda la frontera norte, el Estado de México, creo que es el estado más, o uno de los estados más peligrosos para las mujeres. O sea, todo eso se sabe, pero eso no se va a resolver con marchas. O sea, las marchas son algo que se puede hacer, y marchas pacíficas, obviamente, no marchas violentas. Pero eso se resuelve en la sociedad. O sea, las mujeres que hacen ese tipo de marchas violentas, pues no están resolviendo nada. O sea, simplemente se están dando gusto, en el sentido de que pues pueden ir a rayar un monumento, o pueden ir a romper cristales. O sea,
honestamente no están haciendo nada a su favor esos movimientos radicalizados. Esta violencia contra las mujeres no se resuelve en las calles, ni los jueces, ni muchísimo menos los políticos. O sea, sí hay que llevar a los delincuentes a la cárcel, obviamente. Pero eso es interno en la familia. Eso se resuelve en la familia. Eso quiere decir que en este caso, por ejemplo, la sociedad mexicana tiene muchísima tarea que hacer. O sea, internamente, desde el núcleo. Y no solamente la mexicana, porque se han dado casos de abusos a mujeres en muchas partes, en muchos países. Entonces, pues yo creo que ahí gran parte de la humanidad pues tiene ese dilema, que yo creo que sí va a tardar mucho que habría que comparar a la humanidad en diferentes épocas. Es decir, ¿qué tan violento era el hombre hacia la mujer hace 30 años, hace 40 años? Con respecto, no sé, hace 100 años, hace 200 años, hace 300 años. Porque parece ser que esta era, después de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, pues es una era de violencia hacia la mujer. Es una era de drogas, de narco, de armas de destrucción masiva, de políticos corruptos, de tiranos, no sé, o sea, en esta era, en estos últimos 70 años, pues parece ser que hay muchas contradicciones. Parece ser que la humanidad está bastante putrefacta. Entonces, pues nada, que yo creo que estos temas son bastante extensos. Vamos a seguir viendo qué pasa en todo esto. Entonces, y el tema de la violencia contra la mujer a raíz del machismo y la violencia contra los hombres, porque también hay violencia contra los hombres a raíz de la misantra, o del marianismo, puede ser. Que hay muchos hombres que pueden ejercer el marianismo, hay muchos hombres que pueden ejercer la misantra. Tan feministas son que también les resulta tóxico a algunos hombres machistas. O sea, hay que decir que se empiezan a combinar las cosas. Entonces, este tema es bastante complejo. Entonces, es recalcar lo mismo otra vez. Por eso los políticos muchas veces se la pasan haciendo infraestructuras o andan haciendo campañas militares, porque la sociedad es muchísimo más compleja. Es más fácil hacer una guerra, o es más fácil andar haciendo infraestructuras que atender los temas sociales. Eso es lo difícil, lo complejo, lo que ningún rey, lo que ningún político en ninguna era ha podido resolver. Y lo peor de todo, la misma humanidad, las mismas sociedades no han podido resolver o no se han dedicado a resolver. Entonces son temas bastante complejos, difíciles, y vamos a ver qué pasa. Entonces yo los dejo por hoy, amigos, amigas. Espero que disfruten su día y que se la sigan pasando bien. Bye bye, adiós.